Va a estar acompañándonos durante toda la intervención, durante todo este diálogo, y va a ir dibujando. Yo no sé lo que vas a hacer, para mí es una sorpresa. Sube. Sube y se lo vas contando, que creo que es importante que te tengan aquí y sepa. ¿Qué es lo Haré lo que pueda. Bueno. Intentaré recoger algunas de las ideas que sacan ellos y tal. No soy un experto en arquitectura, no tengo ni idea, con lo cual, lo siento, no sé lo que voy a hacer, pero bueno, algo saldrá. Para que nos hagamos una idea, están muy de moda. Se van contando historias, ¿verdad? En vez de acompañadas de imágenes en concretos, fotografías o vídeos, de dibujos. Sí. ¿Es un poco esa es la idea? Bueno, la idea es, vais a ver la cantidad de errores que puedo hacer. O sea, yo trabajo con el error. Mi idea es ir dibujando, fallando, haciendo cosas bien, haciendo cosas mal. No es inteligencia artificial, es estupidez natural lo que voy a hacer. O sea que... Y lo vamos a ver proyectado también. Sí. Bueno, pues les dejo que es de lo más interesante. Gracias. Bueno, vamos a ir empezando, que si no se nos acaba el tiempo y solo tenemos 35 minutos. Bueno, en primer lugar, consensuadamente, para no gastar mucho tiempo, agradecer a la organización, agradecer a la Junta de Castilla y León y especialmente a Cristina que nos haya invitado y a Ángel también. Agradecerte, Ángel, que esta mañana cuando has presentado el congreso y las diferentes has dicho, y la mesa redonda esta de jóvenes arquitectos, encantado, pues lo he dicho así. Y gracias también por la foto que me habéis sacado ahí hace unos cuantos años. Bueno, tres cositas antes de empezar. La primera, cuando hablamos de arquitectura, no solo hablamos de vivienda, hablamos de urbanismo, hablamos también de esos lugares comunes del medio rural, de la cantina, del kiosco, en fin. Hablamos también del medio urbano, hablamos en general de hábitat, es decir, no vamos a hablar exclusivamente de edificios, ¿no? La segunda cosa, cuando dice para crecer, consensuamos también que no estamos hablando de crecer en extensión, en principio los pueblos, el medio rural, aunque a lo mejor algo decimos de ello, ¿vale? Pero no estamos hablando de crecer, sino de crecer en población, de crecer en desarrollo, de crecer en dinamismo, etc. Esa es la segunda cosa. Y la tercera cosa, esto no es una mesa, me han dicho, a mí me dijo Cristina, tenéis que hacer un diálogo entre los tres, porque es mucho más dinámico, es por la tarde y tal. Bueno, en definitiva, podéis intervenir cuando queráis porque es un diálogo, ¿vale? Otra cuestión previa de las S. Hay una S que es solución. Pues ya lo siento, pero no tenemos ninguna. Es decir, nosotros no vamos a dar ninguna solución, ni os vamos a decir cómo tienen que ser las cosas. Vamos a dialogar por si podemos aportar algo de valor a esos debates que tenéis en vuestros núcleos rurales diariamente, y muchos de los cuales han salido aquí y muchos de los cuales tienen que ver con la arquitectura, con el urbanismo, etc. Y queremos hacerlo a partir de cuatro dicotomías, cuatro tensiones, cuatro pulsiones, cuatro debates que en general se repiten y que hoy también a lo largo de todo el Congreso pues se han ido viendo. Uno de ellos es rehabilitación u obra nueva. Eso es un debate, una dicotomía clara. El otro va a ser, si nos da tiempo, arquitectura tradicional o nuevos métodos de construcción. ¿Qué es lo que hacemos? El otro, tipologías tradicionales o nuevas tipologías adecuadas a las nuevas familias y las nuevas formas de vivir. Y ya el último, que es transversal a todo, pues, oye, la arquitectura y el urbanismo ideales o los posibles, porque eso también es importante. Bueno, pues vamos allá con la primera dicotomía, que es la de rehabilitación obra nueva. Esta mañana ha salido mucho aquí, rehabilitación obra nueva. Oye, rehabilitación no, porque claro, el espíritu del pueblo, el core, el tal, la rehabilitación, ya, pero es que no hay quien la haga. Y además las viviendas están vacías, ¿no? O sea, y sus propietarios están por ahí dispersos, son herencias, no hay manera de gestionar eso. Vale, venga, pues obra nueva. Pero la obra nueva fuera del tal, hay que ampliar, perdemos el core. El tema es que la obra nueva tampoco implica perder la identidad. Es como que hemos unido que cuando hacemos un edificio contemporáneo nuevo, tiene necesariamente que ir unido a la pérdida de identidad. Y en mi opinión, lo que hemos perdido es la mirada. O sea, hemos perdido el estudiar la historia, el estudiar
el por qué se hacían las cosas de una manera, la identidad, o sea, buscar realmente la identidad de nuestros pueblos, ¿no? Que es, bueno, es el caballo de batalla ahora mismo de la sociedad a nivel global, la pérdida de identidad. Pero en mi opinión hay que hacer un esfuerzo por buscar esa identidad y por traducirla en nueva arquitectura, que no tiene por qué, en mi opinión, no tiene por qué reñirse con la... Claro, porque idealmente iríamos todos a la rehabilitación, sin dudarlo, ¿no? Si el tiempo no fuera un problema, si el dinero fuera casi infinito, rehabilitar es más costoso. Dependemos también de los gremios, que ya sabéis que es un problema tremendo. Entonces, pues claro que tenemos que reactivar los centros urbanos, los cascos urbanos, porque la alternativa es abandonarlos y nadie quiere eso. Entonces, idealmente rehabilitar, pero el problema es que no todo se puede rehabilitar y es una cosa que hay que asumir en ese momento. Ya, pero hay una cuestión que a mí me parece importante y que también ha salido aquí. Claro, vale, es costoso rehabilitar, muy difícil de gestionar, además los oficios se están perdiendo, etcétera. Dice, podemos hacer obra o arquitectura nueva, digamos, con espíritu, ¿no? Con el espíritu del núcleo, del pueblo, etcétera. Ya, pero entonces esa obra nueva en general, porque los núcleos rurales están saturados, digamos, entonces en general van a la parte, digamos, de la corona, ¿no? De exterior del... Y claro, pero el centro se nos queda muerto, ¿no? Claro, es que... Pero ¿dónde está la... Porque dice, el centro, ¿y qué quiero? Un centro muerto, digamos, vacío arquitectónicamente hablando, es decir, que no vive nadie, pero con gente, aunque vivan en la corona, o no, o quiero... Claro, gente que viva en el centro y está difícil. Es que indiscutiblemente los centros hay que intentar rehabilitarlos y he dicho rehabitarlos, que no rehabilitarlos. Que esto creo que es clave, ¿no? Creo que también tenemos que ser valientes y suficientemente, bueno, pues valientes como para decidir intervenir en estos espacios sin olvidarlos, porque al final si tú el centro histórico, o sea, un casco histórico o central de un pueblo lo dejas como una joya en una caja, no la tocas, no la vives, pues vale, tenemos un montón de ejemplos, ¿no? que son lugares inhabitados en los que ocurren cosas, pero pocas las que se pueden, y todo el resto de la vida ocurre fuera, y eso no puede ocurrir. Y si el precio que hay que pagar es echarle un poco más de imaginación, más creatividad, más sensibilidad y pensar cómo rehabilitar esos centros, pues es que debería ser clave, ¿no? Porque comentábamos que uno de los problemas, por ejemplo, de los centros es que, claro, los centros históricos se han creado por la necesidad, ¿no? Ahora diseñamos, quiero la casa del pueblo, o quiero vivir así, o quiero vivir así, pero antes las personas tenían más hijos, necesitaban más hueco, tenían unos animales más, una cuadra más, o sea, es muy poco común tener patios, por ejemplo, en los cascos de los pueblos, y ahora mismo es vital. Alguien que quiere una casa en un pueblo que ni se plantea no tener, o al menos lo que vemos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no esponjar un poco los centros, por ejemplo, ser osados para poder decidir por qué? Esa es una idea que me ha gustado muchísimo, la de esponjar. ¿Cómo veis la idea de esponjar? Lo de esponjar, ¿no? Es decir, crear espacios libres en base a quitar, bueno, pues densidad, ¿no? Claro. Y tratar de no llenarlos de coches, por ejemplo. Claro. ¿Cómo lo veis? Eso no es esponjar. De esponja. ¿Lo veis necesario? A mí me parece una idea muy chula, porque claro, aunque tiene eso que ver también cuando hablemos de tipologías, ¿no? Es decir, hemos cambiado el modo de vida, los pueblos están hechos por el modo de vida más tradicional, más antiguo, ahora hemos cambiado el modo de vida y de, oye, ¿por qué no tocamos también la parte urbana, ¿no? La parte de desarrollo urbano, ¿no? Espojando, a mí eso me parece interesante. Claro. O sea, y tampoco es una cuestión de demonizar la obra nueva, desde luego. Coexiste y ya hay un nivel de prefabricación, no yéndonos a las casas con tan ni nada de eso. Un ladrillo es un elemento prefabricado. Y ya desde ahí ya chocamos muchas veces con la construcción tradicional en los pueblos, que es tierra, que es piedra. Entonces también hay que asumir esa parte de podemos hacer una obra nueva
y puede ser coherente con lo que es un casco urbano. Ahí está la labor de los arquitectos, que nos tenemos que pegar un poco con las normativas para empezar y con un modelo ideal de crecimiento urbano que tiene que ser posible también. Sí, ahí entra la arquitectura, la bella Claro, arte, es que la belleza. yo creo que la clave es la arquitectura en palabras Sí. grandes, ¿no? Y no solo, Pero es pero la los pueblos no viven de la bella arte. ¿Eh? O sea, los pueblos necesitan dinamismo, necesitan personas. Sí, necesitan pero poder, también creo y no- que necesita no perder las raíces, porque a veces vamos a lo Sí. rápido y a lo fácil y a lo que he visto en la revista y perdemos cosas por el camino. O sea, he visto, por ejemplo, estamos ahora con una reforma de las típicas escuelas de los pueblos en la provincia de Burgos, son todas iguales, ¿no? Y al final hemos ido recorriendo algunas y, da una pena porque se han ido reformando, se han cambiado las ventanas, se han hecho cosas que eran necesarias. Pero a veces dices, y si le das una vuelta pequeñita, no gastándote más dinero y conservamos la identidad de las escuelas de los pueblos, que aunque eran seriadas, o sea, son todas muy similares, la estructura es la misma, las crujías son las mismas, pero hay personas del pueblo que vuelven a ese centro social y van a ver el suelo o un recuerdo de su suelo de damero, granate y blanco y van a decir, ¡ay! En este lugar estudié yo, y no es el mismo, y es un espacio con nueva iluminación, con calefacción, con todas las necesidades, pero hay algo de la historia que se queda ahí que te recuerda, ¿no? Entonces, como que, por eso creo que es importante poner a la arquitectura, poner al mirar y al estudiar, a la sensibilidad como por delante para intentar construir un futuro, pero mirando lo que ha pasado atrás, ¿no? O sea, entiendo que los pueblos no tienen que parar, pero tiene aprendiendo. pero tiene que ser posible. Claro. Mira, el programa este que todos conocéis de Rehabilitare, de la Junta de Castilla y León, ha hecho un trabajo excelente con la rehabilitación de escuelas, etcétera, para viviendas. Claro, es propiedad pública, con lo cual tienen una parte de gestión muy conseguida porque no tienen que gestionar todo eso. Y luego, en el año pasado, en el congreso anterior, habló, creo que fue el alcalde de Rueda, de algunas iniciativas que él había personalmente puesto en marcha para conseguir sacar a la luz, digamos, esas viviendas vacías, pues hablando con los propietarios, en fin, pues con una serie de un idealista casi de rural que había hecho. Es decir, hay iniciativas, muchos de vosotros tenéis en marcha iniciativas para sacar, digamos, esas viviendas que se pueden rehabilitar y se deben de rehabilitar. Lo que pasa es que lleva tiempo. Y entonces quizás una mezcla, y ahí me meto con las nodrizas, con las viviendas nodrizas, de estas semillas, ¿no? Que una de las semillas es la vivienda nodriza, ¿no? Que es una vivienda temporal, que hablaba esta mañana, no sé si era la directora general de Despoblación también, una vivienda como temporal, ¿no? O sea, una vivienda desarrollada y ahora pasamos a ese tema, con nuevos métodos de construcción, que sirve para atender y para acoger a esas personas que quieren estar en el pueblo, pero no es una vivienda para toda la vida, máximo un año. Entonces, ¿para qué? Para que durante ese año dé tiempo a gestionar la rehabilitación de unas viviendas en el centro. Entonces, esa mezcla a mí me parece... Sí, ¿no? pero en realidad no debería estar reñido. En el diseño es, de esa eso vivienda, que puede ser industrializada, contemporánea, puede estar hecho con sensibilidad e integrada en el lugar donde esté. O sea, no son cosas... Es que no las veo como cosas... Bueno, pues vamos a abrir que ese tengan melón, que estar. ese melón porque tú no lo ves y yo posiblemente tampoco, pero ellos él no lo ha sí entendido. lo ven. Del melón anterior, de la rehabilitación y tal, ¿alguien quiere decir algo? Porque hay un micrófono. No, seguimos. Vale. Pues vamos al melón de la digamos, arquitectura tradicional o de los nuevos métodos de construcción. Marina, Arrancamos. sí, te ha tocado. Yo vengo aquí con un propósito principal, que es romper con la idea de que la construcción con tierra es tradicional. Ahora mismo estamos en un camino de revitalizarla y convertirla en pura vanguardia. Hemos pasado décadas de abandono de la construcción con tierra, los adobes, la tapia, un montón de técnicas que manejamos en nuestra España rural, en nuestra Castilla y León. Y ahora mismo se está abriendo un camino muy interesante por las obligaciones en materia de descarbonización.
Para descarbonizar nuestro parque edificado hay que dejar de emplear energía de forma masiva, como ocurre con los ladrillos, los azulejos, el hormigón. Tenemos que dejar de cocer los materiales. Entonces, de repente, hemos dicho, ostras, esto que lleva aquí toda la vida no solo es el pasado, sino que puede ser el futuro. Se están haciendo muchísimas cosas interesantes con construcción con tierra, recuperando, rehabilitación, incluso obra nueva. Es un problema porque por el camino se ha perdido el oficio, entonces tenemos que recapacitarnos, técnicos y los obreros y los gremios, para volver a utilizarlo, pero sobre todo romper con la idea de dejar de pensar de que la construcción con tierra es el pasado, que es que directamente puede que sea el futuro. Hace una semana Ángel estuvo por allí, estábamos en las ponencias del 23 SIACOT, un seminario internacional de construcción con tierra. Vinieron expertos a Palencia, a Paredes de Nava concretamente, de 26 países diferentes, con el convencimiento absoluto de que son técnicas que pueden seguir utilizándose y con las ganas de aprender o de reaprender, porque es un material económico, local, apenas tiene huella de carbono. O sea, de repente son todo virtudes. Lo habíamos abandonado completamente y es el momento de hacer una revisión. Entonces, ojo que en los pueblos hay vanguardia y puede haber mucha más vanguardia sin salirnos de la construcción tradicional. Pero una pregunta, porque imagínate que Enrique Berlanga dice, ya, pero es que yo el mes que viene necesito hacer unas viviendas, y tú dices, en tierra. Hay, o sea, él encuentra gente que vaya a hacer a un precio adecuado, digamos, una arquitectura en tierra. Todavía suena un poco marciano, pero hace 30 años, en Amayuelas de Abajo, Palencia, hubo una cooperativa que se lanzó al barro literal, que decidieron edificar viviendas con tapia, el sistema tradicional de tapia, que es tierra apisonada. Y encima con la idea que acabamos de hablar antes, son viviendas no para toda la vida, porque son viviendas mínimas. Pensaban pues, para que funcionaran de una manera temporal para una persona sola o para una pareja sin hijos, porque el programa es muy pequeñito, sale un comedor, cocina y un dormitorio. Entonces, pensaron en eso para rehabilitar el pueblo y realmente ha funcionado, porque es que además son viviendas que tienen mucha movilidad, se venden, se alquilan, siempre están ocupadas. Entonces, yo ahí veo un proyecto de éxito y tiene 30 años esa iniciativa. Sí, ¿no? El proyecto también de éxito es también, en mi opinión, porque claro, aquí estamos hablando de la huella, reducir la huella, ¿no? Y claro, si nos tenemos que ir a comprar los bloques de BTC, o sea, de Adobe a Barcelona, o sea, ahora mismo, por ejemplo, hay una empresa que está a tope a nivel arquitectura contemporánea, en las mejores exposiciones tal, y dices, todo de allí siempre, o sea, ¿por qué no aquí tenemos el conocimiento? O sea, tenemos el conocimiento, aquí se ha hecho toda la vida. ¿Por qué no recuperar de alguna manera alguna pequeña fábrica que pueda proveer o sea, fábrica que, como decimos, que es que al final es hacer... Es una prensa pequeñita. Es una prensa pequeñita, que tampoco es que requiera una inversión enorme, ¿no? Pero igual plantear un proyectito de estos, o sea, un proyectito de viviendas que se construyen rápido, al final con bloque de Adobe y hacerlo nosotros mismos. Pero... Cuando preparábamos la conferencia, recordábamos, ¿no?, que al menos por la zona, nosotros trabajamos en Burgos, pero somos bastante de pueblo, en la zona de Castrojeriz, Lerma, etc. En Castrojeriz, cerca, había varias industrias de baldosa hidráulica, por ejemplo. La baldosa hidráulica está en todas las casas antiguas de nuestros pueblos. Y lo que hablaba antes de la pérdida de identidad y de la sensibilidad, la mayor parte de personas que se compran una casa en un pueblo, en Castrojeriz, que lo sé, cogen y adiós baldosas hidráulicas. Y eso es patrimonio. O sea, el patrimonio no solo son las iglesias, el patrimonio es el color de las ventanas, las baldosas hidráulicas del zaguán, es la gloria. O sea, entonces, pues eso, nosotros a veces comentamos, ¿no?, en el estudio, es que antes había varias fábricas, de hecho, al ver las baldosas antiguas ves el sello de Melgar de Fernamental, esta era de no sé dónde. Y dices, como que nos enfocamos siempre todo el rato a la cultura, a intentar, que está fantástico,
pero igual también podemos buscar alguna idea de futura empleabilidad y de poder aplicar. ¿Me dejas hacer de Pepito Grillo? No te dejo. ¿No? De acuerdo, es romántico, está bien, está bien pensado, pero vuelvo a repetir lo mismo, que Enrique quiere la vivienda mañana, entonces todo eso está bien, pero ahora vas y dices, ahora necesito gente que coloque esto, no hay. Ahora necesito personas que trabajen en la calle haciendo, no hay. Y entonces la corriente que estamos, en la que estamos trabajando ahora, en la que está el sector metido, sí o sí, porque no tiene otra solución, es la construcción industrializada. No tiene solución. Entonces, todo esto que decís a mí me parece perfecto siempre y cuando la podamos, como bien tú decías, Marina, industrializar y hacer tal. Y fijaos una cosa, porque han dicho una cosa muy interesante, que es la parte de descarbonización, que es que la que viene para la arquitectura, la que nos viene, es bestial, porque la normativa, la transposición de la normativa europea se va a endurecer en ese sentido, el carbono embebido, etcétera. Y resulta que Castilla y León, como bien sabéis, es la segunda región europea con mayor potencial maderero. Cosa curiosa, ¿no? Es decir, que tenemos madera. Y resulta que esa madera se puede utilizar para construcción. Y resulta que ya hay empresas en Castilla y León haciendo construcción industrializada en madera. No voy a dar marcas porque me pillan cerca además y no es una cuestión de eso. Es decir, sí podemos usar la madera. Por cierto, la madera es segura, estructuralmente tal, no se quema, en fin, quiero decir, es un material. Las casas son iguales que las de hormigón o metálicas. Tenemos posibilidades de desarrollar arquitectura sensible, arquitectura para el medio rural, rápida, industrializada y demás. Es decir, todo esto que hablamos, lo que hay que hacer, como siempre, es currárselo como arquitectos, como constructores, como técnicos, etcétera, para que, o sea, que sí que hay tal. No. Vamos a pasar, es que si no se nos va el tiempo. Ahí pone 00, pero os juro que pone 00 desde que empezamos. O sea que, bueno, pero voy teniendo más o menos controlado por aquí, por el reloj. Vamos a hablar de las tipologías. Antes dijisteis una cosa que a mí me ha encantado, que no sé cómo se hace, porque no sé si conocéis algún ejemplo de núcleo rural esponjado, porque núcleo urbano sí, o sea, en las ciudades conozco el esponjamiento, varios ejemplos a nivel europeo, etcétera, pero núcleos rurales conocéis. En el día a día, si está en la mitad de casas caídas. En el día, lo que se cae, dices. Claro. Bueno. Es una esponja. Soy un poco cortico, ¿no? Pero desde el punto de vista de la arquitectura. Imagínate una esponja que tiene agujeritos, Sí, pues sí. ya está. Ya, pero ¿y desde el punto de vista de la arquitectura qué significa? Hacer agujeritos. O sea, quiero decir... Vaciar. Esponjar, quitar cosas Como y dejar vaciar. vacío. O sea, tú quitas un edificio y dejas un parque, por poner Vale, ejemplo. vale. Que es muy interesante porque la forma de vida tradicional, antigua, pues efectivamente la gente tenía su casa con su patio, sus aperos, etcétera, y eso se ha perdido. Ahora la gente trabaja en casa, pero necesita mucha más zona urbana que a lo mejor antes no necesitaban, ¿no? Vale. Y en ese sentido, cuando hablamos de tipología edificatoria, claro, las familias, la tipología de familias ha cambiado, hay mucha gente que vive sola, que trabaja sola, etcétera, gente que trabaja en sus casas, familias con pocos hijos, en fin, ha cambiado. Claro, cuando tú queremos rehabilitar en un pueblo, las viviendas son las que son, y además normalmente tienen muros de carga y se puede hacer poca cosa. Entonces, ¿tendríamos algún problema? ¿Habría algún problema de que estamos intentando llevar digamos, a nuevas familias, nuevas formas de entender la familia o el trabajo, etcétera, a tipologías antiguas y eso no casa? Bueno, por suerte en los pueblos nos sobran metros, no nos faltan. Entonces no es tanto problema. El cambio es real. Ya veis en las ciudades cómo están cambiando también los bajos comerciales por vivienda, por esa necesidad de vivienda brutal que hay. Y en los pueblos hay viviendas vacías. Entonces tenemos una oportunidad. En el fondo, ¿quién no desea vivir en un pueblo? ¿Quién no quiere su patio donde salir a desayunar, donde tiene su arbolito, su parra? O sea, es un sueño y esa es la oportunidad real que tenemos para todos. Y también tenemos que pensar que no tenemos por qué meter las vidas urbanas en los pueblos. Para eso están las ciudades. En los pueblos tenemos grandes viviendas de grandes metros y nosotros, por ejemplo, por poneros un ejemplo real, nos encontramos en un pueblo de Palencia con una rehabilitación
de una casa solariega de más de 400 metros cuadrados y un porrón de habitaciones, imaginaos un potentado de la época, que acabó siendo una vivienda de un centro de acogida de menores. Y el pueblo es un lugar más seguro para un centro de acogida de menores. Es un lugar más anónimo, con menos estímulos, donde pueden permitirse tener ese patio con esa cancha de fútbol y esa cancha de baloncesto. Tenían de todo. Entonces, realmente en el pueblo sigue habiendo oportunidades que no tenemos en las ciudades. Yo también creo que ese uso, claro, el tema es que ese uso es como muy específico, ¿no? Que venga alguien que necesite esto. Pero en realidad yo creo que lo del tema de cambiar la tipología o cambiar la manera en que se vive en las casas también es algo que se ha venido, igual que es algo muy orgánico, no hace falta que vengamos o sea, igual que las casas han ido creciendo y han ido fagocitando y de pronto una familia ocupaba toda la casa y de pronto no. Nosotros ahora mismo estamos haciendo un proyecto en Castrojeriz de una casa enorme, de las de allí, que tienen 3 pisos hacia arriba y 3 pisos hacia abajo en la montaña, que la planta baja es de un propietario, la planta de arriba es de otro y la planta de sótano y las dos sótanos son de otro. Y entonces se ha preparado una comunidad, como un edificio de vivienda colectiva y en realidad dentro de una casa enorme de las de antes, pues igual pueden caber 3 o 4 casas bastante buenas, dignas y no zulos. Y por supuesto que enlazo con lo que ha dicho Marina, que al final los pueblos pues vamos a permitirnos un poco más de espacio que en las ciudades, ¿no? Los metros están y bueno, al final reformarlos, pues bueno. Quizá la palabra sería flexibilidad, ¿no? Que podamos tener la flexibilidad de, oye, si se necesita esto hago esto, pero podría ser de esta otra manera, pero además si cambio tal puede ser de otra manera. Claro. ¿Y sabéis cuál es la mejor manera, desde mi punto de vista, de conseguirlo? Con la industrialización de la construcción. Claro. ¿Conocéis a lo mejor alguno me tira algún huevo de ahí, pero ¿conocéis el estándar de vivienda rural, vivienda social, para el medio rural unifamiliar de Castilla y León, que ha hecho Somacil, la Junta de Castilla y León? ¿No lo conocéis? ¿El de unifamiliar? No. Sí, un estándar. Que cuando a los arquitectos en general nos dicen un estándar, pues los pelos como escarpias, y es un estándar, no me dejan... Bueno, pues yo tuve la ocasión hace muy poca, una semana o 2 semanas, de escuchar a Roberto Silguero, que es el que lo ha hecho, de Somacil, explicar el estándar de vivienda social unifamiliar en Castilla y León. Y de hecho ya tienen 2 licitaciones abiertas que están ya desarrollándose. Bueno, a mí me pareció... Yo no lo conozco, pero me preocupa un poco el estándar. Porque bien, precisamente pues antes he hablado de la identidad. Ya, pero y no tiene nada que ver... Estamos discutiendo. Estamos discutiendo, ¿eh? Y no tiene nada que ver un pueblo de la provincia de Soria, de uno de la provincia de... Pero es que ese estándar, cuando lo conozcas, te va a pasar lo que a mí vas a decir. Muy bueno. O sea, es un ejercicio de arquitectura, de reflexión arquitectónica profundo. Ha montado un estándar, que si tú ves ayer el cubo, el tal, el no sé qué, que permite personalizar para cada pueblo y para cada situación familiar. Y lo hace de forma industrializada. Quiere decir que sí que se puede hacer, a ver, pues si quieres la casa con la viga de... No, eso es otro tipo de arquitectura. Pero para resolver el problema del medio rural, que el problema del medio rural que también hay que poner a la mesa, que tiene la Junta de Castilla y León, es que licita 5 viviendas en no sé dónde y se quedan desiertas. No va nadie, no acude, no las puede construir. Y de esta manera está consiguiendo llegar al territorio. Pone 640 aquí, ¿o no? Sí, ¿no? ¿Me hago caso de este? Ah, vale. Bueno, entonces yo creo, o sea, yo sí que creo que la innovación en ese sentido debe de servirnos para responder a las necesidades suyas, que son los que la tienen ya. Y otra cosa es que paralelamente, es mi opinión, efectivamente, tenemos que, por ejemplo, nosotros hemos hecho un proyecto hace poco con CESEFOR en Soria para poner en valor la madera pino Soria de forma estructural. Bueno, pues paralelamente hay que ir haciendo eso para llegar en un momento determinado y decir, ahora estoy yo aquí, ya he hecho esta innovación y ahora ya la tengo en el mercado, ¿no? Pero siempre de una forma que sea
que les valga, porque si no, no damos respuesta. No me parece mal No te parece mal. la industrialización ni la estandarización. Creo que es uno de los caminos, ¿no? No debiera ser el único, es uno de ellos. Eso es. Al final, estandarizadas estaban las escuelas que han salido antes, los silos que están en todos nuestros pueblos y ya forman parte del paisaje rural. No podrías quitarlo, está el silo y la iglesia recortando el horizonte. Puede que sea un artefacto que choca con la silueta del pueblo, pero ahí está y al final acaba siendo parte de la identidad. Entonces, sí que creo que puede funcionar. Sí, yo también lo pienso. Vamos a pasar a otra cosa curiosa, a otro melón. Vamos a abrir otro melón. Lo pone ahí, sí, no te preocupes. Otro melón, que es el de lo ideal, que, bueno, estamos hablando de eso casi todo el rato, versus lo posible. Yo en general soy muy posibilista, porque, bueno, pues no sé, se puede, no sé, pero digo que se pueda hacer, o sea, que lo podamos llevar a cabo. Pero ahí quería meter otro melón que no hemos metido, que se llama normativa. ¿Nos ayuda a dar respuesta a los alcaldes, a los municipios rurales o nos entorpece? Esta es una pregunta, luego pongo un ejemplo, pero esta es una pregunta que a mí me preocupa, Ángel. A veces es demasiado rígida y a veces no está lo suficientemente actualizada. Y las dos son un problema de cada día, desde luego. Rígida en el sentido de que como hay que normativizar, y es lógico, pues hay veces que se normativiza en contra de lo que es la identidad de un pueblo. Cuando preparamos este diálogo, sí que lo mencionó Carmen, lo de las ventanas tienen que ser verticales, con un ritmo equidistantes, tal. Y los pueblos no son eso, desde luego. Eso será una casa del pueblo. Efectivamente. Y luego está, pues los pueblos cuentan con herramientas limitadas, entonces actualizar el planeamiento al ritmo de la construcción y de la innovación no siempre es posible y nos encontramos con cosas como que de repente no podemos poner placas solares cuando son necesarias para hacer una vivienda sostenible, que por otro lado es un estándar a los que los arquitectos estamos obligados a hacer las casas sostenibles con sus sistemas de calefacción, con su aislamiento y sus cosas. Entonces, encontramos un choque que de repente hay que salvar. Sí, claro, y al final problemas que puedes entender, ¿no? Vale, es que en este centro protegido pues no podemos poner placas solares, vale, pero ¿y qué puedo hacer? Porque sí que hay otras cosas que se pueden hacer, ¿no? Donde no se puede hacer, igual hay que buscar soluciones para poder hacer. Y bueno, un poco lo que decía Marina, ¿no? Que las normativas a veces, con mucha pena, porque hablo al final de quien hace las normativas, que seguramente sea producto de a quién se le adjudican las normativas, que a veces es por concursos y por bajas de precio. Que los precios de los arquitectos, nota mental, es lo más barato de todo lo que se hace y en lo que menos hay que ahorrar. Así como consejo, que no pedido. Pero bueno, al final, si unas normativas se hacen con lo que hemos dicho antes, sensibilidad, conocimiento, tal y cual, seguramente no tengan tantos problemas. Pero nos estamos encontrando muchísimos pueblos que tradicionalmente resulta que todas sus ventanas tenían que ser marrón carmelita. Y a algunos igual les suena, ¿no? Y lo siento, pero no. Vamos a darnos una vuelta por los pueblos y nos daremos cuenta de que las ventanas no eran mucho más divertidos la gente de los pueblos antes, que elegía sin que nadie le dijera, ¿no? Entonces, yo pienso que si alguien está como en la oportunidad de repensar las normativas, pues encargárselas a alguien con un poco de... Y quizás hacer hasta... Porque, bueno, no hemos hablado tampoco de lo colectivo, ¿no? Quizás hay que hacer un ejercicio colectivo de analizar cuál es nuestro pueblo, qué soluciones constructivas para poder dar con esa identidad de nuestro pueblo. Más participación ciudadana. Más participación, por eso digo. Igual las normativas hay que hacerlas entre quienes conocen el pueblo y saben que los aleros en este pueblo sí que hay ejemplos de aleros, de viga, de cabio continuo. Bueno, es que nos encontramos con cosas absurdas de que no se puedan hacer cosas que vas por la calle y ves en todas las esquinas. Y dices, ¿pero por qué? Y tienes que justificarlas, no sé qué, y a veces no puedes hacerlas. Y, hombre, es como darte... Entonces dices, quiero hacer arquitectura con sensibilidad y no puedo. Bueno,
Yo creo, a veces, ¿no? fíjate, Y no se choca con... que efectivamente, la normativa es que tarda mucho en cambiarse. O sea, una norma pues, es muy largo. Yo creo que tiene que ser muy flexible, pero sobre todo, si tenemos un problema que es muy importante, como es el de la vivienda, o muy importante, como es el del medio rural, la normativa tiene que estar al servicio de ese problema y no a la vicecontra. Fijaos, un ejemplo, nosotros tenemos varios socios en el clúster y tal, pues hay uno que se dedica a hacer construcción industrializada en base meta en el medio rural y consigue hacer viviendas a un precio muy razonable. Y entonces el pobre va, hace sus viviendas y tal, llega al ayuntamiento y dice, no te lo doy de paso. ¿Por qué? Y dice que aquí pone en las normas subsidiarias que tiene que ser de piedra, por ejemplo. Ella, es que lo mío no es piedra, pero es que es igual. Lo que pasa es que es un material innovador que semeja a la piedra y tal, y es fachada ventilada, que de cara, desde un punto de vista energético, pues esto es genial y tal. No, no puede ser, porque es que el técnico del ayuntamiento lo que ponga la norma. No puede ser. Bueno, pues yo creo que eso, si eso es bueno para el pueblo y, digamos, como bien decís, hay que garantizar una cierta calidad arquitectónica, pues yo creo que la normativa en ese sentido debería de ponerse al servicio de las necesidades y no la viceversa. Ahí pone ya 0, pero vamos a darle, vamos a meter en el diálogo al bueno de Ángel. Ángel, para que nos expliques un poco qué es lo que has hecho. ¿Se me oye? Sí. Bueno, pues estoy haciendo lo que puedo. Habéis hablado muchas cosas y ya estaba reduciendo dibujos. Explica un poco lo que habéis hablado como arquitectos. Yo, como no arquitecto, creo que he entendido lo que queréis decir. En cuanto a si rehabilitamos o hacemos nuevo. Si rehabilitamos vale mucha pasta. Va, total, para lo que te vas a gastar, vamos a hacer nuevo. Pero he oído por aquí que decía, bueno, oye, pues mira, igual se puede hacer nuevo, pero con cierto sentido, ¿no? O sea, aquí he dibujado una casa, ¿cómo se llama? Las casas Zebra, eso que está a la derecha, ¿no? Ahí al lado eso es una basílica románica. Soy un experto en románico, entonces, bueno, eso es... una basílica románica. Entonces, como se hacen tantas barbaridades, yo entiendo que se pueda, soy un cuñado, hablando de esto, que se pueda pedir, o sea, que se pueda hacer algo nuevo, pero con cierta sensibilidad, ¿no? Luego, por otra parte, el tema de aprovechar los espacios. No es lo mismo ahora, me he dibujado ahí con una gallina y con un corral, ya no tengo corral, no tiene sentido que tenga un corral. Entonces, ahí me voy a montar un estudio de grabación, por ejemplo, ¿no? Pero con un aspecto, digamos, que respete, yo qué sé, de adobe, ¿no? Como la casa de mi abuela en Palencia. Pues, no sé, el tema del medio ambiente, ¿no? O sea, lo de la huella, se ven cosas, estoy echando un rollo de copón. Vamos a ser también ecológicos, vamos a utilizar material. He hablado del adobe, material que ahora resulta que es cojonudo y antes era como una cosa como de pobres, ¿no? Y bueno, no sigo porque puedo estar aquí hablando de algo que no sé un rato, o sea que termino esto. Muy bien. Bueno, ¿nos dejas 2 conclusiones? Y ya está. ¿Sacamos alguna conclusión? Yo diría, o sea, a ver, para ser posibilista, ¿no? Es evidente que la arquitectura por sí misma no resuelve el problema de la despoblación. Me parece claro, ¿no? Pero también me parece claro que sin la arquitectura no se resuelve el problema de la despoblación, ¿no? Y a mí creo que en todo esto, como en casi todo en la vida, desde mi punto de vista, hace falta equilibrio. Hace falta no ser rígidos, no ser estrictos y, como decía antes, poner el problema antes y las cosas al servicio de ese problema. Y hablo de arquitectos, de normativa, de ingenieros, de administración pública, etcétera. Porque si todos nos ponemos en nuestro sitio y no nos movemos, porque yo soy, pues yo qué sé, el funcionario de turno, o yo soy el arquitecto tal, o yo soy el abogado, mal vamos, porque el problema sigue sin resolver. No sé, ¿cómo lo veis? Tenemos que superar, desde luego, la hipernormativización. Todos nuestros pueblos se construyeron sin nada escrito, con el saber de la gente, hicieron sus núcleos urbanos que funcionaban, bueno, pues con los problemas que pueden tener ahora, porque al final los cascos urbanos se edificaron para ser inaccesibles, con sus perímetros, con sus murallas, tal. Los hemos ido rompiendo, los hemos ido abriendo. Han permitido esa metamorfosis y desde luego que vamos a una nueva metamorfosis con los nuevos materiales, con las nuevas exigencias.
y en el que tenemos que estar todos un poco de acuerdo para elegir el buen camino, desde luego. Sí, y también permitirla, ¿no? Estar como con ánimo valiente de ir a por ella, no de intentar parar nada, porque... Muy bien, pues muchas gracias a la organización por permitirnos alargar un poquito y muchas gracias a todos vosotros.